Si algo se dice y se repite en nuestros días es que vivimos en la era de la información. Hay una ciencia que se incluyó en las universidades y son las ciencias informáticas. Hay países que tienen una universidad nada más para estudiar y desarrollar el capital humano en cuanto a las ciencias informáticas o de la información. El hecho es, amados, que con todo y vivir en la era de la información, que con solamente un toquecito en la pantalla de la computadora o un clic en el mouse de nuestras laptops o computadoras de escritorio, tenemos acceso a un cúmulo impresionante de información. Hace 20, 30 años atrás yo anhelaba tener acceso de alguna manera a la enciclopedia de Oxford, a la enciclopedia británica, a la enciclopedia del Congreso de los Estados Unidos, para poder leer de primera mano, sin que nadie me lo contara ni me hiciese un ensayo respecto a un manuscrito original, sino tener la posibilidad de conocer las cosas por mí mismo. Llegó la era de la información y hoy sencillamente acostado, si quiero, en mi cama y tocando solamente la pantalla de mi teléfono, yo puedo acceder a muchos de estos lugares. Y quizás no entrar a estas universidades porque ellos tienen sus protocolos, pero sí puedo desde otros sitios acceder a la misma información. Amados hermanos, con todo el acceso que tenemos a la información, son los tiempos de mayor ignorancia social que podamos imaginar. Ya las personas no son capaces de distinguir entre lo que está correcto y lo que es incorrecto, entre la verdad y la falsedad. Porque paralelamente a esa información correcta que circula en los medios virtuales, es mayor en proporción la cantidad de información desacertada que circula también. Ya cualquiera puede producir un tipo de información en las redes sociales, que es lo que más se consume, porque mentira, hermano, la gente no entra a ningún sitio para leer, la gente va a las redes sociales para ni siquiera interactuar, sencillamente para mirar y consumir lo que otros están publicando allí. La mayoría de las veces no ponen ni haya, dicen aiga, pero la gente ya no presta atención a eso, sino que le ponen cierto fondo musical con una imagen también de fondo con ciertas características y ya la persona se lo cree. Ni siquiera se fijan si la voz de la imagen que están viendo viene con las palabras que se están diciendo. Dice, sí, lo vimos fulano de tal. Hoy se utiliza la imagen del predicador Gigi Ávila de Puerto Rico, se utiliza la imagen de algunos videos del evangelista norteamericano Billy Graham, y las personas se ponen como doblándole la voz y se ponen a hablar disparate, pero las personas lo creen, pues se lo dijo Billy Graham. Billy Graham fue un hombre que en su momento y todavía goza de todo el respeto y el prestigio dentro de la comunidad evangélica del mundo, pero la gente manipula en su imagen, y el problema no es que la manipulen. La Biblia dice que el diablo se viste de ángel de luz, sino que no la mayoría hoy de las personas en nuestra sociedad no han desarrollado el juicio y el criterio para darse cuenta cuando es realmente un discurso fidedigno a las palabras que pronunciara en su vida Billy Graham, o es una falsedad lo que se está doblando y lo que se está diciendo. Por eso, amados hermanos, la iglesia de hoy, como ayer, debe ser muy entendida en los tiempos que le ha tocado vivir. Cuando usted lee allá, en uno de los libros del Antiguo Testamento, dice que había un grupo de personas en Isaacar que ellos se caracterizaban no por ser grandes guerreros, ni estadistas, sencillamente por ser entendidos en los tiempos. Y por supuesto, aquella persona que ocupaba persona entendida en los tiempos, los sumó a su ejército, a su equipo de trabajo.
Porque la iglesia debe ser entendida en los tiempos que hoy estamos viviendo. El apóstol Pablo, cuando le hablaba a Timoteo, le decía, hablándole de los últimos tiempos, que serían tiempos peligrosos, pero le decía que se amontonarían maestros que andarían conforme a sus propias concupiscencias y apartarían de la verdad el oído. Hay gente hoy que dice, yo leo la Biblia pero no la entiendo, y es porque no le prestan atención a los detalles. Y el apóstol Pablo, analicemos los detalles de esas palabras que le dijera el apóstol Pablo a Timoteo, quien era un joven pastor. Estos falsos maestros apartarían de la verdad el oído. ¿Con qué nosotros escuchamos las palabras que son sonidos? Con los oídos. ¿Cuál es el órgano? ¿Cuál es el sentido que nosotros utilizamos para procesar la información? Mejor dicho, para recibir la información, transmitirla al cerebro y este se encargue de procesarla, el oído. Y la característica negativa que tendrán estos falsos maestros es que apartarán de la verdad el oído. Y el mensaje que ellos traerán será un mensaje para satisfacer concupiscencias. El apóstol Pablo dijo que andarán conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Son los deseos desordenados de la carne. Les decía hace un momento que Salomón, en su libro de filosofía, Eclesiastés, dijo, Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Hay tiempo para reír, y dijo luego, hay tiempo para endechar, es decir, para andar triste. Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para recoger lo sembrado. Hay tiempo para, digo yo ahora y añado, para guerrear, pero hay tiempo para estar en paz. Hay tiempo para todo. Y ahí es donde nosotros como iglesia de hoy tenemos que ser entendidos. No mirando la palabra de Dios y leyéndola en la pantalla pequeña, cogiendo un texto, sacándolo de contexto para justificar un pretexto, sino en la pantalla gigante, analizándola desde Génesis hasta Apocalipsis, entendiendo toda la escritura y el texto en cuestión que estemos leyendo en su contexto general de las Sagradas Escrituras. Porque en la Biblia no hay contradicción. La contradicción es entre nuestra carne, los deseos de nuestra carne y los principios bíblicos de la palabra de Dios. Ahí es donde está la contradicción. El apóstol Pablo le decía a los corintios, ay de mí, porque el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer es el que termino haciendo. Es decir, que nosotros siempre va a haber una contradicción entre las inclinaciones concupiscentes de nuestra carne, que quieren siempre el placer de la carne, y el conflicto entre lo espiritual, que siempre nos pide sacrificios espirituales, sobre todo el sacrificio de nuestra carne. ¿Cómo? Llevando a sujeción las pasiones de la carne, las concupiscencias, es decir, los deseos desordenados de la carne. Cuando un deseo es una concupiscencia, cuando se torna desordenado. Comer es necesario, pero cuando el apetito es insaciable y es desordenado, entonces es una concupiscencia de la carne, es un deseo desordenado. Dormir es una necesidad del cuerpo, pero cuando se convierte en pereza, es un deseo desordenado de la carne. De modo que ahí es donde nosotros debemos entender cuál es la diferencia entre tiempo y tiempo. Hay tiempo para descansar, pero hay tiempo para ser productivo. Hay tiempo para alimentarnos, porque el cuerpo necesita, como una planta, del agua y del abono. Nosotros necesitamos de los alimentos, pero hay tiempo también como personas espirituales, con una conciencia espiritual, de abstenerse de los alimentos y buscar el rostro del Señor en ayuno y en oración. Amén. Amados hermanos, hubo un apóstol del Señor Jesucristo, de los primeros, que fue un hombre que esto le pasó factura, y este fue Tomás. Todas las veces que el Señor Jesucristo habló acerca del reino de Dios, pero de su pasión, muerte y resurrección, Tomás estuvo presente. Siempre estuvo presente. Ahora, Cristo padeció
fue crucificado, murió y resucitó. Y cuando los otros apóstoles dijeron, hemos visto al Señor resucitado, él no creyó. Es más, dijo, si yo no meto mi dedo en su llaga, si yo no viere y metiere mi dedo en su llaga y mi mano en su costado, no creeré. Y había estado con el Señor. Había escuchado al Señor. Había visto a Cristo caminar sobre las aguas. Había visto cómo el Señor había alimentado 5,000 personas. Pero no había entendido el milagro, el misterio de la resurrección de Cristo, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Sabe una cosa, hermano? Muchos hermanos hoy dentro de nuestras amadas iglesias viven muy distantes de la verdad del Evangelio. No han entendido todavía el Evangelio. Solamente viven una forma de fe formal. Y valga la redundancia. Muy buenos para dar, compartir, para sensibilizarse e identificarse con las personas que padecen. Son personas de buen alma y de buen corazón. Son personas proactivas. Cuando hay una fiesta, siento un bombo, mamita me está llamando. Son más rumberos que Juana Bacalao. Ellos se gozan más que nadie. Entienden la virtud del gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Son los santos irreversibles e intachables del domingo. Aunque tienen posibilidad de vivir vidas más consagradas. Pero no entienden que la vida cristiana no es mero formalismo. Esa es la entrega total y el compartir total de la persona total con Dios. La vida cristiana no es otra cosa que esa unión perfectísima. Esa fusión perfectísima de nuestro espíritu que procede de Dios con el Espíritu de Dios que es nuestra fuente y matriz. Cuando Dios formó al hombre del lodo de la tierra, el hombre estaba allí tendido, inerte, era un amasijo de carne, de tendones y de hueso. No tenía vida. Tenía forma y figura, pero no tenía vida. Y la Escritura dice que el Señor sopló en sus narices aliento de vida. Hálito de vida. A partir de ese momento comenzamos a existir como ser. Porque Dios puso una pequeña chispa de su existencia en nosotros. Ese es el espíritu humano. Es lo que nos da vida, como Salomón dijera también en Eclesiastés. La carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Hay una imagen preciosa que se puede ver solamente en laboratorio. Y es la imagen de la unión del espermatozoide con el óvulo. ¿Y sabe qué es lo lindo? ¿Qué es lo maravilloso? Que cuando surge una nueva vida por la unión del óvulo y el espermatozoide, existe una explosión de luz. Es maravilloso. Y ese es el milagro de la vida, porque de él procedemos. Y una pequeña parte, una pequeña chispa, porque el Espíritu de Dios es eterno, Él puso en cada uno de nosotros. Y al ser eterno, se va multiplicando cada vez que de mi esencia, de la esencia del hombre, se coloca una parte en la esencia de la mujer. Y esa fusión, esa unión entre esas dos chispas, yo le llamo chispa, para que entendamos que solamente somos algo pequeñito. Dios puso algo pequeño en nosotros de su inmensa naturaleza. Y esa es la vida. De modo que la vida espiritual del cristiano es algo más que el mero formalismo. Tomás representa y tipifica al cristiano formal. Hay un dato muy interesante.
Y es que todas las veces que el Señor se le apareció resucitado a sus discípulos, Tomás no estaba presente. ¿Por qué no estaba presente Tomás? Por alguna razón él estaba disociado. Mientras otros estaban unidos, esperando el cumplimiento de la profecía y de las palabras del Señor, Tomás, por alguna razón que la Biblia no menciona, estaba disociado. Disociado del momento histórico, del momento profético, del momento real y vívido que se estaba viviendo, que los días que estaban transcurriendo, los días que ellos estaban esperando, anunciados por los profetas, luego señalado también por el Señor Jesús, pero que Tomás no entendía. Porque él representa al cristiano formal. No al cristiano que entiende, abraza y se ha apasionado totalmente por lo que Cristo ha dicho en su palabra, que además de sanar nuestras enfermedades y proveer para nuestras necesidades, Él es nuestro Salvador y es la fuente motivadora y esencial para nuestra existencia. Él no entendía el concepto: Señor, sin ti no puedo vivir. Y ahí debemos aprender esa lección que aprendí de un pastor que tuve, que él decía: nunca podemos cambiar lo mejor por lo bueno. Y no me refiero cuando no tengo la oportunidad. A veces no tenemos la oportunidad por compromisos ineludibles. Es cuando tengo la oportunidad y no hago diferencia entre día y día. A eso es lo que me refiero. Tomás no supo hacer diferencia. Los discípulos, teniendo la oportunidad de ver al Señor allí en el mar, de ver al Señor allá, de ver al Señor acá, pero él no, él estaba disociado del momento histórico que estaba sucediendo, que estaba ocurriendo. Por eso hoy debemos concientizar. Debemos concientizar las palabras del apóstol Pablo y entender cuál es la misión de la iglesia. La iglesia tiene una misión. La iglesia no es este edificio, la iglesia no es aquel edificio, la iglesia no es una catedral. No es algo de piedra y materia. La iglesia es la unión espiritual de las personas que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y creemos fielmente cada una de sus palabras. Cuando el Señor le habla aquí por medio de Lucas a este cristiano, a Teófilo, le hace, Lucas empieza a recapitular las palabras del Señor Jesús y el momento histórico que la iglesia estaba viviendo o había vivido. Y dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Qué les dijo el Señor? No salgan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre que oyeron, escucharon de mí. Pero Tomás estaba en otra cosa. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice, es breve. El tiempo es breve. No tienen que pasar siglos ni milenios, va a ser breve. Y le habló no de tiempos, le habló de días. Pero Tomás no lo entendió. Por eso siempre permanecía disociado. Entonces les mandó. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Dios en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿A qué se está refiriendo? No se está refiriendo ni a una contradicción lo que dijo. Sencillamente el Señor Jesús estaba atendiendo a una cuestión que era preocupación para la nación de Israel. Ellos eran colonia de Roma, eran una provincia romana, estaban bajo el yugo de Roma. Ellos aspiraban, anhelaban, deseaban ser una nación independiente, teocrática, con el templo de Jerusalén nuevamente restaurado, con todos los sacrificios, con todas estas cosas.
Ellos deseaban tener al sumo sacerdote al estilo mosaico, al estilo de los primeros tiempos, no señalado por los procuradores romanos que por un periodo corto de tiempo ellos querían ser nuevamente una teocracia, que Dios fuera quien gobernara la nación, poder distinguir y determinar los destinos nacionales. No estaba siendo así porque Roma los había dominado. Por eso es que ellos le dijeron: Señor, ¿restaurarás el tiempo Israel para este tiempo o esperaremos a otro? Y el Señor le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Las cuestiones terrenales a veces nos embargan, y si son cuestiones en cuanto a política, después de cierta edad todos nos fascinan. Pero debemos entender que el curso de la historia está en las manos de Dios, y es Dios quien se encarga de llevarla por donde Él ha determinado de manera preestablecida. Y el Señor Jesús automáticamente los reenfoca, porque ellos parece que no se acordaban las palabras de Cristo cuando le preguntaron sobre su reino, y Él dijo: mi reino no es de este mundo. Usted se da cuenta lo fácil que es disociarnos de nuestro enfoque y de nuestra misión como iglesia. Ya Cristo le había dicho en algún momento: mi reino no es de este mundo, y ellos estaban hablándole y estaban preguntándole por el reino de Israel. Pero el Señor automáticamente, después de haberle dicho que no se preocuparan por estas cuestiones terrenales, les dijo en el verso 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la misión de la iglesia, esa es la misión tuya, ese es el propósito tuyo en la vida como hijo de Dios, ese es el propósito mío también como hijo de Dios. Es nuestro propósito como pueblo de Dios, es nuestra misión, esa es la primaria ocupación que tenemos como iglesia. Nos gozamos, nos alegramos porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, es parte de la restauración al estado espiritual al que vino Cristo a restaurar a nuestra naturaleza caída. Pero, amados hermanos, lo que nosotros debemos entender es que nuestra misión no es para contar peces de colores, no es tampoco para estar pensando en cuestiones terrenales ni construyendo reinos ni feudos aquí en la tierra, sino estar extendiendo el reino de Dios, que es un reino no perecedero ni que termina con nuestra muerte, sino que es un reino eterno. Amén. El Señor dijo: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Y ahí es donde debemos estar enfocados y cimentados. ¿Sabes? Las mayores crisis existenciales que sufre la gente hoy, y esa es la gran pandemia de la humanidad de hoy, del siglo XXI, son las crisis existenciales. La gente se siente vacía, la gente se siente triste, la gente se siente con más baja autoestima, la gente vive la vida con un vacío. Y yo digo: ¿por qué tienes ese vacío? Porque falta Dios en la vida de la persona que siente ese vacío. Amén, amén. Dijo Blaise Pascal, el famoso matemático francés cristiano, por cierto: en el vacío en el interior de cada ser humano hay un vacío en forma de Dios, y ese vacío no puede ser llenado con cosa alguna porque tiene forma de Dios, de modo que solamente Dios es el que encaja en el vacío que tenemos existencialmente. No piense, ni nadie piense, claro, aquí somos cristianos, pero nadie piense que la tristeza, la amargura sin sentido y sin explicación que siente en su vida tiene otra explicación que no es estar vacío de Dios. Hay que llenarse del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu Santo. No hay mayor gozo, hermano, aunque tengamos las tripas vacías, pero no hay mayor gozo que estar lleno del Espíritu Santo. No hay mayor gozo y mayor satisfacción en la vida saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Decía Agustín de Hipona que nuestra fe, uno de los padres de la iglesia, algunos dicen que fue el último de los padres de la iglesia, y él decía que la fe del cristiano está fundamentada sobre los milagros. Porque la iglesia misma fue fundamentada sobre un milagro, el milagro de la resurrección, además de los milagros de Cristo que se pudieron
constatar, cada uno de los apóstoles y más de 500 discípulos pudieron constatar allí, viendo al Señor obrar. De modo que nuestra fe, según aseveraba este hombre, Dios está cimentada sobre los milagros. Nosotros no podemos tener otra aspiración en la vida si no es vivir una vida de poder y de milagros. Entendiendo que sea de manera visible, de manera providencial o de manera revelatoria, pero Dios siempre va a llevar a sus hijos de manera sobrenatural por esta vida. Ese es el pensamiento que nos debe embargar a todos. Es el pensamiento que nos debe dominar, que Él milagrosamente, contra toda probabilidad y contra toda lógica, siempre nos va a llevar, como Pablo le dijera a los Corintios, terminando una de sus cartas, de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. Y esto no puede contrastar con derrota en derrota y de desgracia en desgracia. No. David decía, y era un hombre de carne y hueso como tú y como yo, aunque afligido yo y necesitado, con todo el Señor pensará en mí. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Que mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Quién dijo que tú estás abandonado? ¿Quién dijo que tú estás solo? ¿Quién dijo que tú no tienes apoyo y no tienes respaldo en esta vida? Tú tienes el mayor respaldo que pueda aspirar una persona, un ser en este universo, y es el respaldo del Creador mismo del universo. Por lo tanto, la iglesia no debe estar preocupada por las flores temporales o primaverales. La iglesia tiene que estar enfocada y solamente preocupada por estar haciendo lo que Cristo dijo que debíamos estar haciendo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta dónde, y hasta Costa Rica, hasta lo último de la tierra. Yo digo, ¿cuántos tienen eso? Pregunten en esta mañana para que usted se responda a sí mismo. ¿Cuántos tienen eso ahí en su mente? Que sabe que el Señor nos llamó a predicar su palabra. El Señor obra de manera maravillosa. Recuerdo un anciano que ya está con el Señor y de alguna manera influyó de manera positiva en mi vida. El hermano Ezequiel Gutiérrez. Y recuerdo que yo le hacía visitas, siempre me gustó visitar a los ancianos. Y él me decía, el Señor me está dando una visión, y es evangelizar cierta comunidad con un cuadro. Y yo, joven, cortés, le decía, ¿cómo con un cuadro? Sí, con un cuadro, con una pintura. Sí, mira, ya el Señor me dio aquí que pintar aquí un paisaje. Eso representa que Dios lo creó todo perfecto. Dios lo creó todo natural y perfecto. Entonces aquí voy a poner una antena, una torre de electricidad de alta tensión. ¿Y eso qué representa? Y me dijo las palabras del profeta Daniel cuando dijo, en el tiempo del fin la ciencia se aumentará. Y no preciso todas las imágenes que él grabó en aquel cuadro, una pintura. Él le pagaba a los pintores para que le hicieran el trabajo. Y lo utilizó como matriz para aplicar cada texto bíblico de manera visible, pictográfica, y pudiesen ver las personas cómo se fue desarrollando todo desde la creación misma, aquel paisaje precioso con árboles, con arroyos, y luego cómo el ser humano fue creando y fue desarrollándose científicamente, y cómo esto no es producto del azar, sino el cumplimiento de la escritura que, como en el libro de Daniel y en otros lugares, habla acerca del desarrollo científico. Dios obra de muchas maneras. Yo le decía, hermano, ¿por qué usted no predica desde el púlpito? Y él decía, yo para el púlpito tengo carne de gallina, yo no soy valiente para el púlpito. Yo lo único que sé, y es donde Dios me usa, es predicar en la obra personal. Amados hermanos, Dios obra de muchas maneras. Usted no tiene que ir a una academia, ni tiene que tener el título de doctor en ciencias bíblicas. Usted sencillamente lo que necesita es tener la decisión y la buena voluntad de servir al Señor. Y le voy a decir una cosa, Dios no llama a los capacitados. Ha llamado a personas como Pablo, a Saulo de Tarso, un hombre bilingüe y un erudito de su tiempo.
Pero llamó también a un Pedro que era un simple pescador y, como dicen los fariseos y saduceos del tiempo de Cristo, un hombre del vulgo y sin letra. Y a este instituyó, a la manera de Pablo, líder de la iglesia judía, a un hombre del vulgo y sin letra. Porque cuando una persona se dispone a ponerse en las manos de Dios, Dios se encarga de llevarlo al lugar donde Él ha predeterminado llevar a esa persona. Aquí lo único que hay es que tener fe. Amén. La fe no es esperanza. Yo sé que un día, yo sé que Dios va a obrar en mí y voy a disponerme a dar los primeros pasos. ¿Usted sabe qué es fe? Alguien la definió de la siguiente manera: es acción. Yo creo. No yo espero, porque el que espera, ¿qué es lo que hace? Se detiene para esperar el cumplimiento. Pero creer es yo creo. Amados hermanos, cuando Cristo llegó a cierta sinagoga, había un hombre que tenía una mano tullida. El Señor le dijo: extiende tu mano, y el hombre no le dijo: no, Señor mío. El médico me dijo, y le comenzó a contar la historia clínica de su enfermedad. Usted sabe que hay gente que le gusta contar la historia clínica de la enfermedad, ¿verdad? Esto es resultado porque entonces mi mamá y mi papá eran primos, entonces una coincidencia genética, yo fui al médico, entonces me dijeron, y ahí empieza con una historia larga. El hombre no estuvo con eso, el hombre sencillamente creyó. Y cuando tenía su mano tullida, el Señor le dijo: extiende tu mano, y el hombre sencillamente, como creyó, ¿qué hizo? Extendió su mano. Y la Biblia dice: y su mano le fue restaurada. Había una mujer que llevaba muchos años encorvada, el Señor Jesús también obró de manera semejante y la mujer se enderezó. Había una mujer padeciendo de flujo de sangre hacía muchos años, había gastado grandes riquezas tratando de ser sanada del flujo de sangre. No sabemos si era un carcinoma, no sabemos si era un fibroma, no sabemos lo que tenía allí, pero de que tenía una hemorragia de sangre, tenía flujo de sangre. Y oyó que Cristo sanaba, y había dado vista a Bartimeo, y había sanado 10 leprosos, y no sé cuántas cosas, y escuchó que Cristo había hecho. El hecho es que se acercó, y sin pedir permiso siquiera al Señor, porque ella sabía que de Él manaba poder, Él era una fuente de poder curatoria. Ella se acercó, se metió entre la gente, esquivó obstáculos, los crítica, los tabúes sociales, y lo tocó. Y en el acto, su flujo de sangre había cesado. El Señor se dio cuenta y dijo: ¿quién me tocó? Los discípulos le dijeron, como le diríamos muchos de nosotros: Señor, la multitud te está apretando, está tirado encima tuyo. Todo el mundo y tú estás diciendo que quién te tocó. Todo el mundo te está tocando, pero el Señor sabía que ese toque había sido diferente. Unos tocaban por curiosidad, otros por intereses terrenales, otros por ideas pasajeras, pero esta mujer lo había tocado con una fe rotunda y absoluta. Y él dijo: ¿quién me ha tocado? Porque virtud y poder han salido de mí. La mujer, viendo que había sido descubierta, le dijo: Señor, fui yo. Le dijo lo que había, en síntesis, lo que ella había estado padeciendo, y el Señor, al ver la fe, le dijo: mujer, grande es tu fe, ve en paz. Hermano, cuando tenemos fe, andamos en paz, podemos caminar en paz, podemos vivir en paz. Hermano, donde hay tormento, hay reyerta, hay conflicto, ahí no está Dios. Cada vez que el Señor sanaba a alguien que se acercaba a Él con fe, le decía: por eso hay que vivir en paz, por eso hay que caminar en paz, en la paz de Cristo, que es la que debe gobernar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Donde no haya paz, aléjese. Donde no haya virtud, no vaya. Porque donde hay confusión, hay odio, hay rencor, hay reyerta, hay conflicto, ahí no está Dios. El apóstol Pablo decía: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Amados hermanos, vivimos una sola vida para malgastarla, perdiendo el tiempo en las cosas pasajeras, terrenales, y que no tienen ningún provecho. La iglesia debe levantarse en este tiempo y entender que Dios ha llamado. No es que está llamando de manera especial. El Señor ha dicho: no salgan de Jerusalén hasta que no sean revestidos del poder de lo alto, y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Yo digo, hermano, no se embriaguéis con vino, dice la Biblia, en lo cual hay disolución. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Si Pablo estuviera en este tiempo, dijera: no se